Estamos compartiendo el programa, estamos en el aire, nuevamente como invitada a Silvana Neumann, porque a decir verdad, llueven los mensajes felicitando este espacio que hemos incorporado. Por supuesto, las felicitaciones son para Silvana. Dice, primero te saludo, hola. Hola, bienvenida Marisa. Nuevamente. Gracias por la invitación. No, y gracias por aceptar esta invitación. Te cuento lo que me pasa a mí. Me dejan en Facebook, me dejan en el celular, mensajes de WhatsApp, mensajes de todo tipo. Me llaman a mi casa al teléfono fijo. Gente que me encuentro en la calle, que les encanta lo mucho que vos sabés y cómo se enganchan, porque dice que hablas rápido, no repetís, entonces los llevas a estar concentrados y están felices porque dice que lo que están aprendiendo con este espacio. Así que me alegro muchísimo. Gracias, Marisa. Y te agradezco mucho también, Silvana. Gracias, sí, yo la verdad que estoy recontenta porque ¿Te pasa lo también mismo? un montón de situaciones que me pasó que la gente me dice, ay, o me escriben un mensaje que a todos les encanta, porque una cosa, digamos, es plasmarla en un libro y que lo tengan que leer y otra escucharlo, por ahí es distinto. Entonces, sí, la verdad que estoy recontenta con todas las cosas que se vienen dando porque... Bien. Sí. Una de las cosas que nos quedó pendiente, seguimos allá en la zona de Gesler, Capilla de los Peverelli. ¿Capilla bien. Campo Peverelli se llama? Sí, el campo era de Peverelli, es una capilla que en realidad no pertenece al departamento San Jerónimo, porque como todos saben, Gesler pertenece al departamento San Jerónimo. La capilla de Peverelli está en el camino que pertenece ya al departamento de Las Colonias y es de Matilde, de la parte de Matilde, pero está en un camino donde corta también. Medio tripartito. Sí, porque está San Carlos Sur, un cuadrado antes, porque en el campo son los cuadrados. Y después está Matilde hacia la zona este. Y bueno, y para el otro lado tenemos, para el lado sur, tenemos a Gesler. Pero como está tan cerquita de Gesler, tiene compartido muchísimas historias. Además, la familia Joan, que era el matrimonio de Elvira Joan y Francisco Peverelli, la familia Joan vivió, su asentamiento fue en Gesler. Entonces, también ahí tenemos, digamos, una historia muy rica porque los inmigrantes que estaban en Gesler iban a la capilla de Peverelli después que se construyó para rezar y todo. Tiene más de 100 años. Sí, esa capilla se construyó, se inauguró, digamos, en 1914. En 1913 el matrimonio, como dije que era Francisco Peverelli y Elvira Joan, que vivían ahí en el campo, Francisco agarró una enfermedad que era el tifus y su mujer estaba embarazada de la primera hija, que en ese momento no había ecografía, no había nada, hasta que no nacía la criatura, no se sabía si iba a ser nena, varón, así que mientras él contrae la enfermedad, después se cura primero, porque primero se cura, y a los pocos meses la vuelve a agarrar. Así dicen la historia, a los pocos meses vuelve a agarrar esa enfermedad, pero ya con mayor gravedad. Y por miedo de que su mujer quede sola o desamparada y que estaba por nacer su hijo o su hija, él promete, si se salva, levantar una capilla. Que una cosa que quiero decir es muy característico de esa época, en ese momento, había muchísimas capillas rurales, porque los inmigrantes traían como testimonio de fe alguna cosa religiosa, que podía ser una estampita, una estatuilla, priorizaban lo religioso, algunos traían algún cuadro, a pesar de traer pocas cosas, lo dije en el otro programa, priorizaban lo religioso, por ahí alguna medalla, un rosario. Y los libritos, los misales. Los misales. Con que todas las oraciones. sí, también. Que cada uno también estaba en su dialecto y su idioma, ¿no? Eso también. Los libritos chiquitos con las páginas así medio doraditas. Sí. Entonces... Con un encuadernado así como de cuero, me parece. Sí. Priorizaban lo religioso. Y bueno, en esa época era normal por lejanía a las iglesias, porque por ahí las iglesias se fueron construyendo
a medida que se iban desarrollando las distintas colonias, a medida que se fundaba o se iniciaba una colonia, los inmigrantes querían tener su propia iglesia. Cuando la gente que estaba en el campo le quedaba lejos la iglesia o la colonia más cerca estaba lejos, porque también los medios de transporte, como dijimos, eran los caballos, los sulky, las volantas. El tema del trabajo en el campo le implicaba el trabajo de sol a sol. Entonces, la lejanía a las iglesias, el tema de las promesas, hacía que aparezcan muchas capillas rurales, que es muy distinto a las construcciones criollas, porque las construcciones criollas eran las que se hacían en las grandes estancias, que eran por lo general iglesias construidas mucho más grandes, con otro tipo de arquitectura. En cambio, las capillas rurales por lo general eran oratorios o pequeñas capillas o pilares, como está el Pilar de la Fe, que ahora también vamos a contar la historia en la Ruta 19, eran muy diferentes a lo que eran las construcciones de las estancias donde estaban los criollos, digamos. Entonces, en ese momento... ¿Y qué había en la estancia donde estaban los criollos? ¿Era otra construcción, otro estilo? Claro, sí. No te digo otro destino, porque todos tenían el mismo, pero... Se trataba de hacer una iglesia privada, y más grande, que no un pequeño oratorio o una pequeña capilla, sino que era ya un tamaño de una habitación. Se hacía diferente la construcción adentro, se ponía otras cosas. En cambio, las capillas que uno ve en el campo, las capillas que eran rurales, por lo general casi todas eran chiquititas, donde la gente permanecía afuera para rezar. Son muy pocas las que hay, como la de Peverelli, donde la gente podía entrar, tenía el ingreso para poder rezar dentro de la capilla. Pero también, te entran no más de 5 personas. Y algunas permanecían afuera. Claro. Por eso eran diferentes. En las grandes estancias se hacían pequeñas iglesias, eran otro tipo de construcción. Entonces también eso la curia tuvo que reglamentarlo. ¿Por qué? Porque ya volvemos a la historia de la capilla de Peverelli, voy a contar esto, porque llegó un momento donde las capillas privadas, que eran estas que se hacían en los campos, en los rincones de los campos, ya sea por promesa, por lejanía a la iglesia, o por ahí porque llegó un momento que el símbolo de progreso era también tener tu propia capilla en el campo. ¿Por qué? Porque se estilaba a que el cura, el padre de la iglesia más cercana, bendecía los campos, bendecía las casas, bendecía cuando había siembra o cosecha. Entonces eso significaba un progreso, y aquel que hacía también su pequeña capillita era el progreso para la familia. Así se estilaba en ese momento. Entonces empezaron a aparecer cada vez más capillas rurales. Llegó un momento donde el obispo dispuso, a través de disposición de la curia, que los terrenos donde estaban esas capillitas, para poder dar misa en las capillas como se venía haciendo, tenían que donarlo al obispado o a la curia, ¿no? Entonces había gente que estuvo de acuerdo y otros que no, porque acá, por ejemplo, cuando Boneo, que era el obispo, que pasa a hacer como un relevamiento de las capillas rurales, no me acuerdo en este momento en qué año, de 69 capillas rurales, solo 6 fueron destinadas para el arzobispado, digamos, para la curia, porque la gente que era dueña de esas capillas quería que permanezca para la familia, pero también porque todas nacían de una promesa familiar, o sea, la mayoría era claro, con una promesa, pero el problema era que, así como se veía como los dueños del campo tenían eran dueños del terreno, por ahí no permitían que tal o cual persona venga a la capilla o a rezar, y para la iglesia eso también estaba mal. Entonces tuvieron que hacer una disposición donde ese pedazo de terreno se donaba a la iglesia. De esa manera se logró, que donen poquitas, pero bueno, así. Un poco. Y después se había prohibido dar las misas en ese tipo de capillas si no eran donadas
No había forma de sacarlas. Pero ¿qué pasó? Los curas... A un piamontés le vas a sacar algo. Claro. Sí, para colmo, en ese momento los colonos eran los que tenían que mantener al cura. Entonces, por ahí tampoco estaban de acuerdo. Si acá en Hessler, yo lo cuento en el libro, hay una parte donde dice, se emite una carta al obispo diciendo que los colonos no estaban de acuerdo en pasarle la mantención al cura. Entonces, también ese tipo de cosas se generaba, o sea, porque no todos pensaban igual. Era así, no todos pensaban igual. Claro. Volviendo al tema de las capillas, entonces querían que se done hacia el obispado. Pero ¿qué pasó? Al prohibir que los curas sigan dando las misas en las capillas, los colonos no estaban de acuerdo y los curas, algunos, seguían dando igual la misa en esas capillas para no perder a los feligreses. Entonces, porque hay cartas y hay testimonios, yo acá cuento una, en este libro cuento la historia, por ejemplo, del padre Rinaldi, que estaba en Galvez, que él dice que él lo veía mal el hecho de que algunos tenían permiso y otros no, porque toda la redonda veía donde distintas colonias, acá las nombro, se daban igual las misas y él... por cumplir, digamos, con el obispo, con el reglamento, no la podía dar. Y así perdía también sus feligreses. Era un problema que se generó en ese momento, en esa época. Pero la realidad también era que los inmigrantes, al tener las iglesias lejos, al no contar siempre con un cura, porque ese es otro tema, el cura a lo mejor venía, como pasó en Hessler, venía de Coronda en una época porque no había un cura designado para la iglesia de Hessler en determinados momentos. Entonces, ese cura que venía de Coronda tenía que venir en volanta o a caballo. Lo mismo hacía el cura que iba a Galvez al principio, que después cuando pasó el tren, ese cura venía desde San Jerónimo Norte, que se tomaba el tren para poder llegar a la iglesia de Galvez. Pero son todas situaciones que se dieron en esa época, donde no alcanzaban a cubrir, digamos, todas las iglesias y las colonias crecían, amén de los inmigrantes que había viviendo en el campo. Entonces, cada uno quería... En ese momento se daba muchísima importancia a la religión, a la fe. Los domingos religiosamente se iba a misa, se cumplía muy bien el tema de que... Hay una mosca que me la voy a comer. Todos los domingos religiosamente iban a la iglesia, porque también era el día, como contábamos en el otro programa, que hacían sus sociales y que iban al almacer de ramos generales. Entonces, religiosamente iban a la iglesia. Incluso uno de los inspectores de Colonia, me parece que lo conté, que dice donde quieren abrir un ramo general, rápido levantan la iglesia, que él lo veía desde el punto de vista económico, pero en realidad los inmigrantes buscaban satisfacer sus necesidades espirituales, porque además debe haber sido durísimo querer volver a su país natal y no poder. Entonces, esas cosas se aferraban mucho a la religión, iglesia, a la iglesia. Sí. Bueno, y volviendo a las capillas rurales, se levantaban estas capillas ya sea por promesas, por lejanías a la iglesia, o en un momento que fue también porque era símbolo de progreso. Entonces había muchísimas capillas rurales que con el tiempo se fueron perdiendo, porque no todos continuaron, digamos, con la tradición familiar. Por ahí el campo se vendía y aquel que compraba no le daba la misma importancia de la que le había dado su familia inicial. Entonces hay capillas rurales que con el paso del tiempo se fueron perdiendo, lamentablemente, porque hubo una época hace unos años atrás donde parecía que lo antiguo, lo viejo ya no servía. ¿Viste? Se destruía todo. Sí. Se destruía historia. Se destruía la historia. Hoy decimos que qué terrible, ¿no?, que se haya perdido tantas cosas, porque en realidad todo eso, si se conservaría, sería un patrimonio cultural de muchísimo valor. Igual que cuando se muere la gente grande, los familiares lo primero que hacen es tirar todas las fotos. Tiran historia. Ay, sí, por favor, no hay que tirar papeles ni fotos, nada, porque todo tiene historia. Todo tiene historia. Todo tiene historia, aunque no parezca, hasta el último papelito escrito de hace años atrás sirve para
para vida. desarrollar historia, para enlazar, porque todo se enlaza. En un lugar se encuentra una cosa, en otro lugar otra, y así todo se enlaza, porque hay que leer, ir enlazando. Y aprovechar eso que está escrito o está fotografiado, porque hoy tenemos el grave problema que con la tecnología la historia se habla, no se escribe. Ay, sí. Ese es otro tema también. Sí. Porque hoy se hacen convenios y demás por teléfono. Entonces... Hay que valorar todas esas cosas. Yo sé que no toda la gente pensamos lo mismo. Sí. Lo mismo los cementerios. Los cementerios, aunque parezca... ese es otro tema. Sí. Aunque parezca... Ya volvemos con los Peverelli, ¿eh? Sí. Vamos, todo es importante, pero ya volvemos al hilo inicial. En los cementerios se encuentra muchísima historia. Lo primero que hacen los europeos cuando llegan a un lugar es buscar el cementerio. Sí. En el cementerio, en las tumbas más antiguas, por eso yo digo siempre, por favor, no saquen las tumbas antiguas. El tema de la pintura de las tumbas antiguas tiene que ser con una restauración que lo sepan hacer, no pasar una hidrolavadora y pintura arriba, porque se van perdiendo con esas manos de pintura. A veces las letras están grabadas en el mármol, en el cemento, en lo que fuera. No siempre son letras sobresalientes, y a veces son de ese mismo material que la piedra o que el mármol o que el cemento, y con el paso del tiempo eso se corroe y se va gastando. Con la fuerza de un hidrolavado se va rompiendo todo. Entonces por ahí esas tumbas más antiguas tienen los datos de dónde nacieron esos primeros inmigrantes. Por ejemplo, ahí en San Carlos Sur hay datos en las tumbas del primer médico, el doctor Trochler. Está sí, la tumba en San Carlos Sur, sí. Y está bien cuidada. Sí. Y no sé si es acá en San Carlos Sur o en San Carlos Centro, hay una tumba donde el cajón está en forma vertical. No sé. Ya lo vamos a buscar. Hay tumbas, en uno de los dos cementerios. En los dos cementerios hay tumbas donde tienen los lugares de nacimiento de los inmigrantes, porque muchas veces dice nació en Suiza, pero ¿en qué lugar de Suiza? Claro. O por ahí tienen el cantón, pero no se sabe el pueblo. Entonces hay que buscar el pueblo, porque se necesita para un montón de cosas. Hasta hoy en día la gente lo está buscando para la ciudadanía, pero en realidad para la historia uno lo tiene que saber, para el árbol genealógico, para todo. Entonces y para la historia en general también, porque vos decís, sí, vinieron suizos. ¿Eran del cantón de tal cantón? O sea, de saber de qué lugares. Sí, claro. Además, hay una historia tan rica que ya la voy a contar, que es sobre la revuelta de Humboldt, que lo prometí. Sí, lo venimos prometiendo. Esa ya vamos a llegar a eso. Bueno, esa gente tiene, o sea, una historia tan hermosa, y son los primeros inmigrantes que llegaron, que después fallecieron acá. Entonces, no sacar esas tumbas antiguas, permanecer con la historia. De ahí podemos sacar un montón de datos, porque no todos guardaron papeles, no todos guardaron documentación, y de ahí se pueden sacar datos, inclusive de cualquier lugar de los países europeos donde hayan venido, porque, bueno, acá porque la mayoría fueron de países europeos la inmigración, ¿no? Lo mismo los italianos. Hay familias donde te dicen vino de Italia, pero no saben ni la región, ni el pueblo, ni nada, y preguntan por ahí algunas cosas y vos decís ¿de qué? O sea, aunque sea la región, y no lo saben, y por ahí no saben tampoco digamos, ni siquiera la provincia, más allá del pueblo, la provincia de donde vino su antepasado. Es necesario por ahí esas cosas para poder hacer el árbol genealógico, para hoy hacer la ciudadanía. La gente se está abocando hoy en día a buscar sus raíces por el tema de hacer la ciudadanía, porque alguien por ahí se quiere ir. Que esa también, yo digo, antes llegaban los inmigrantes y venían y acá crecían las familias, y los niños, los primeros niños que nacen en la colonia, fueron esos hijos de inmigrantes que permanecían con su dialecto, sus costumbres, todo, porque el arraigo no fue total, como decíamos. Y esos niños han crecido sin abuelos, que tal vez los conocieron por una foto o por lo que le contaba la familia. Pero papá, eso, sí. Ni abuelos, ni tíos, nada. Su único familiar eran sus hermanos y sus padres.
Claro, y así, digamos, fue la historia de muchísimas familias, porque la mayoría quiso volver, pero no pudo. Entonces, esos niños crecieron con un padre y una madre o algún familiar, pero no tenían sus abuelos. Y hoy, lamentable, hay muchos chicos jóvenes que se van y hay gente grande que envejece sin sus nietos porque están afuera. Hoy se da lo contrario. Entonces, por ahí esas cosas hacen pensar, ¿no? Hacen pensar también. Tal cual. Son, a veces, una cosa es No hace decirlo mucho, y otra María vivirlo. Luisa Rey nos grabó una reflexión muy linda que tuvo también una repercusión impresionante, Reminiscencias del Ayer, ¿no? Donde justamente habla de este tema, de aquellos inmigrantes que llegaron y ahora cómo esa descendencia de inmigrantes busca irse. Sí, si bien hoy en día tenemos la tecnología que nos permite la videollamada, pero no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo las navidades, los cumpleaños, las reuniones familiares, no es lo mismo. Pero mientras uno esté bien, digamos, que sea por el progreso, y antes que no tenían comunicación, que las cartas tardaban meses y meses, se iba una carta y estaba 3 meses a lo mejor para irse, y después cuánto tiempo para que vuelva la contestación. Y la carta era y contestabas en base a tu tiempo también, porque por ahí contestabas a los meses. Y la carta era el lazo de amor en ese momento, porque no había un llamado, no había una videollamada, no había una tecnología que permita esas cosas. Entonces, ¿cuál fue el lazo de amor en ese momento? Una carta. Por eso se privilegiaba por ahí, aunque era costosísimo, la foto, porque con una foto del otro lado del océano podían ver a sus familiares, y a lo mejor esa foto la hacían vistiéndose como de fiesta, como mostrando que todo estaba muy bien, pero en realidad esa foto se hacía para que vean cómo iba creciendo la familia, porque no se sabía en qué momento se podía volver a reunir esa familia y se iban a volver a encontrar o no. Entonces, también el tema de la foto... No tiren. No tiren nada. Fotógrafos no había en todos lados. Una foto habla, sí. Un papel habla, una carta. Gracias a todas esas cartas, vos pudiste hoy escribir un libro. Sí, porque hay testimonios ya acá. Con los Peperelli. Es todo importante. Acá hay testimonios de distintas cartas, hay testimonios de... Porque es la historia desde otro lado, o sea, sí, es la historia más profunda. Sí, es verdad, es la historia más profunda y vista de una manera distinta a cómo nos la enseñaron a nosotros por ahí. Y de lo más simple, como lo estás haciendo, como lo estás explicando. Es que yo digo, todo tiene que revalorizarse. Entonces, por ahí la gente, al contarlo con palabras simples, llegando al corazón, porque más allá de una fecha, como yo digo siempre, detrás de cada fecha hay historias familiares que hacen la historia de esa colonia o de ese pueblo, pero las historias familiares que no se pierdan, porque es lo que hizo que sigamos con nuestras tradiciones, con las costumbres que traían desde esos países. Por eso la fiesta que se hace siempre para febrero, la fiesta de las colectividades. Si todo eso no se hubiera conservado, hoy no tendríamos tantas cosas, claro, o tanta herencia de lo que fueron las comidas, las recetas, las vestimentas, las costumbres, el dialecto. Los alemanes tienen una costumbre muy diferente, por ejemplo, a los italianos. Los italianos hablamos con las manos, digo yo, porque soy de... Los italianos hablan con las manos. Los piamonteses, sobre todo piemonteses al pie del monte, los piemonteses, ¿qué piemonteses no hay que se hablen en una mesa todos juntos, las conversaciones cruzadas, porque terminan con todas las conversaciones cruzadas, todos, se hablan uno más fuerte que el otro, pero es así, es costumbre de los italianos. Los alemanes, en cambio, son más metódicos, tienen otra costumbre, se respetan mucho al hablar, tienen otras costumbres. Entonces, nosotros hemos heredado un poco de todas esas cosas y tenemos el crisol. Tenemos el crisol.
Hoy lo vemos en nosotros. ¿Quién no escucha el mabá, el manó? Eso es pero Claro. esas cosas que traemos. Tengo amigos entrerrianos que se me ríen. A ver cómo hablan ustedes. Mabá. ¿Viste? Porque mabá, ¿viste? Bueno, esos son No. costumbres y cosas que quedaron de los piemonteses. Al troqué. Al troqué. Todas esas costumbres que nosotros Todas esas sin querer, expresiones de ellos. sin querer las emitimos. Sí. ¿Cuántos hay que a veces hablando con otra gente de otros lugares se te ríen o te dicen, ay, mirá, tal cosa, y te lo hacen notar, y nosotros lo hacemos natural, tal cual, sí. Bueno, volviendo a la capilla de los Peverelli, entonces en 1913 Francisco Peverelli contrae el tifus, después se cura, y cuando vuelve a agarrarlo por segunda vez, que ya fue con gravedad, promete hacer esa capilla, hacer una capilla. ¿Ya habían tenido familia? No, la señora estaba embarazada, como cuentan en la historia, la señora estaba embarazada y estaba por nacer su primer hija, que como dije no se sabía que era varón o nena. Entonces él promete levantar esa capilla. Cuando se cura, él junto con los hermanos empiezan a mezclar el barro, cortan el adobe, fabrican los ladrillos para levantar esa capilla y levantan la capilla. Lo que no tenían era un patrono o una santa patrona para designarle a esa capilla. Y según la familia, el matrimonio que vivía en el campo, Francisco Peverelli y Elvira Joan, estando sentado un día de mucho calor a la sombra, un día de viento, viene en un remolino una estampita de la Virgen del Rosario de Pompeya. Entonces deciden ponerle como santa patrona la Virgen del Rosario de Pompeya. La capilla se inaugura en 1914 y desde ese momento, el 23 de septiembre, comienza una novena a la Virgen del Rosario de Pompeya que termina el 1 de octubre con una misa en esa capilla. Y la señora Elvira Joan dice que todos los jueves, mientras la salud se lo permitió, así cuenta la familia, iba a prender una vela en la capilla en agradecimiento a la Virgen del Rosario de Pompeya. Investigando más sobre la historia, porque yo no me quedo con... Siempre busco el porqué. Buscás esos papelitos que por ahí caen en el suelo. Investigando más sobre la historia, la Virgen del Rosario de Pompeya es una virgen que está en Italia, o sea, esa estampita que vino sin un origen preciso, porque no se sabe de dónde salió, tenía una misión. Yo creo que no existen la casualidad, sino que son causalidades. Porque esa estampita no tenía un origen preciso, pero a su vez fue la que estuvo, digamos, en la capilla de Peverelli. Y en Italia, la Virgen del Rosario de Pompeya, se hace una capilla también en Pompeya, precisamente, que hoy pertenece a Nápoles, en Italia. Se levanta una capilla alrededor de 1870, donde también un matrimonio de gente que vivía en el campo levanta una capillita que hoy es una de las basílicas más grandes que tiene Italia, que está en Nápoles, pertenecía a Pompeya, ¿no? Que hoy pertenece a Nápoles. Pompeya es la que se destruye. Sí. Bueno, pero en medio de los escombros nace la capillita esa por el matrimonio, alrededor de la década de 1870, por el matrimonio de campesinos. Y la Virgen del Rosario de Pompeya es patrona de los enamorados y de los casos imposibles. Mirá. Entonces se levanta... levanta... caso imposible de que Francisco se cure con toda la gravedad de su enfermedad, ¿no? Sí. Y bueno, hace el milagro. Los inmigrantes en ese momento, además de la fe, tenían eso de
en promesas levantar distintas capillas. Por ejemplo, también en Campo Piaggio, que también tiene una historia muy rica con Hessler, porque los mismos inmigrantes que estaban en Hessler también se mudan después a Campo Piaggio, parte de esa inmigración muda a Campo Piaggio, incluso otros que había ahí. Había un señor de apellido Pico, que era Miguel Pico, que en el año 1893 levanta una capilla en honor a San Pancracio, porque el hijo se había salvado de una enfermedad que los médicos le decían que no tenía cura. Entonces él empieza a rezar y hace una promesa, este hombre Miguel Pico, que iba a levantar una capilla, y los vecinos de Campo Piaggio, los mismos inmigrantes italianos, le ayudan a levantar la capillita, que fue un oratorio a San Pancracio. Incluso hay unos testimonios que escribe después el padre Stoffel, que tiene una documentación grandiosa. El padre Stoffel hizo una documentación muy grande sobre los curas que han venido, que eran los curas piamonteses. Ya cuento, vamos a volver a los curas piamonteses. El padre Stoffel cuenta de los testimonios de esa capilla que había en Campo Piaggio, que dice que una nena de apellido Bonino, después de 6 años de una parálisis, empieza a caminar gracias a la fe de la familia que iba a rezar a San Pancracio. San Pancracio también es un santo que está en Piemonte, en el noroeste de Italia, y solo que se escribe San Pancracio con Z, que es distinto a nuestra escritura, ¿no? Y después había un señor de apellido Beltramino que se cura de una parálisis facial también, y da testimonio de eso el padre Stoffel. Incluso dice que los inmigrantes, era tanta la fe a San Pancracio que esa capillita estaba llena de testimonios, fotos, cuadros en Campo Piaggio. Hay mucha documentación que relata todo eso, gracias también al padre Stoffel, ¿no? Volviendo al tema por eso hay tantas capillas rurales, lamentablemente muchas se han perdido. Volviendo al caso de la capilla Peverelli, es impresionante cómo han inculcado el amor por ese lugar. ¡Ay, sí! Porque hoy, bueno, hay varias imágenes dentro de la capilla, pero están permanentemente cuidándola. Un detalle, la pintura, cortan los yuyos, la preparan para el 23 de septiembre empezar con la novena, la preparan para ese día, se encargan de la pintura, celebraron los 100 años de la capilla. No solo los descendientes grandes, sino que hoy las últimas generaciones aman tanto la capilla como la amaron aquellos primeros que llegaron, ¿no? Francisco y Elvira. Sí, la familia es increíble cómo la tiene, cómo la cuida y cómo se interesan, porque a raíz de... Yo creo que una de las más cuidadas hoy en toda la zona lejos. Sí, además... Me animo a decirlo porque... Sí, claro, además yo digo, el amor en haber mantenido siempre, porque nunca se cortó, cuenta la familia, porque a raíz de la investigación esta de la inmigración con la capilla de Peverelli, me puse en contacto con la familia, ahí con algunos, tanto de Hessler como, bueno, intenté llamar a una señora de acá, pero no lo logré, así que hablamos con toda la familia de Hessler, y yo digo, haber mantenido esa tradición desde 1914 hasta la fecha en que desde el 23 de septiembre se haga la novena y que se finalice siempre el 1 de octubre con la misa. Desde 1914 hasta ahora nunca se cortó. Nunca se cortó. Y si llueve se hace en la familia, en la casa de las familias ahí en Hessler, pero siempre se hace. O si no, se hace también en la iglesia de Hessler, pero se hace la misa. Siempre. Y la capilla tuvo su fiesta de los 100 años. Increíble, fue un sí. fiestongo como que hubiese sido una persona. Y el lugar a donde está, yo acá tengo adentro del libro, tengo una foto, el lugar a donde está es increíble cómo se mantiene, tanto limpio como la capilla siempre pintada, los detalles. Bueno, no me acuerdo acá el número de páginas, pero hay una foto también. La ubicación está... La vamos a poner, la vamos a pasar. La ubicación está en un camino rural, que está, como dijo Marisa, en un punto tripartito, porque está en un camino, un cuadrado antes de San Carlos Sur. Vamos por la ruta 6, rumbo a Hessler. ¿Dónde tenemos que bajar?
No sé los kilómetros ahí, pero... Bueno, sí, buscaba alguna referencia, alguna familia o algo, pero... Bueno. Sí, de este lado, la entrada de la escuela, que antes de llegar a la escuela de las Higueritas se sigue un cuadrado más, de aquel lado está el campo de la familia Volcaro de Carlos Neumann, Por esa y zona. después un cuadrado más hacia el este, hay que ir ahí unos cuantos kilómetros hacia el este y ahí está la capilla. Hermoso, hermoso, hermoso. Sí, está cerrado porque la llave la tiene su familia, ¿no? Pero es un lugar hermosísimo. Yo digo que felicitaciones a la familia que mantuvo esa capilla de esa manera, porque tiene todos los detalles, todos los detalles. Y van siempre a verla, siempre están ahí. Siempre están qué ahí. bueno que se haya conservado. Silvana. Volviendo a lo de los curas piamonteses, y después vamos al Pilar de la Fe. ¿No querés volver la semana que viene? Ah, como vos quieras. ¿Tenés tiempo? Sí. Porque tengo otros invitados. Bueno, vamos a volver la semana que viene. Entonces, la semana que viene seguimos charlando del Pilar de la Fe. Y tengo que preguntarte algo que me decía una señora los otros días que me llamó para felicitar por este espacio. Me dice, quiero que hablen de cuando venían las mangas de langosta. Ay, bueno. ¿Tenés también información? Sí. Se las conoce todas. Nosotros seguimos compartiendo, estamos en el aire y la próxima semana nuevamente Silvana nos va a estar acompañando con más de estas ricas y pequeñas historias bien nuestras.